Hola, hola. Buenas tardes, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Bautista Reformada, cimentados en la palabra. Estamos agradecidos con el Señor porque nuevamente un nuevo domingo se nos presenta, un nuevo día del Señor, y se nos da la oportunidad de poder presentarnos ante Él en comunidad, en compañía de otros hermanos, para adorar su santo nombre, para guardar su día, para adorarle a Él. Y quisiera, mis hermanos, dar una pequeña recomendación, y es que podamos mantener en silencio nuestros celulares para que no interrumpan el desarrollo del culto. Y solo eso, que podamos tener este espacio con orden. Quisiera pedirles también que podamos leer un texto bíblico para darle apertura a este espacio, y se encuentra en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 5, versículo 20. Efesios, capítulo 5, versículo 20. Y leo para ustedes: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, todos los eventos de la vida son una ocasión para agradecer al Señor. Cada cosa que tenemos o cada cosa que creemos que nos falta, también son motivo para agradecer a Dios. Nuestro Dios es sabio y nos provee de todo lo que necesitamos para adorarle y vivir de acuerdo a su palabra, y eso es suficiente para nosotros. Y sería también suficiente si solo miramos a Cristo, si solo pensamos en Él, que fue molido por nuestros pecados para que nosotros tengamos vida eterna en Él. Todo lo que pudiéramos hacer sería insuficiente para salvarnos, pero Dios castigó nuestro pecado en su Hijo para reconciliarnos con Él. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque entendemos el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, siendo molido en la cruz, sufriendo la muerte de cruz para reconciliarnos contigo. Agradecemos, Señor, cada cosa que haces en nuestra vida, cada evento, cada circunstancia que traes. Entendemos, Señor, que es tu providencia y que es tu mano dirigiendo todo, que es tu poder y tu sabiduría, encaminando todas las cosas, Señor, según tus propósitos, según tu voluntad. Y en eso, Señor, no podemos hacer más que inclinar nuestra cabeza en humildad, humillados delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres soberano, que tú eres el Señor de señores, que tú eres el Rey de reyes, quien gobierna todo y ante quien todos deben rendir adoración. Gracias, Padre, por todo lo que haces en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les pido que se pongan de pie y entonemos unos himnos en adoración a nuestro Señor. Y para iniciar, entonemos el himno 16. Alma, bendice al Señor.
Tenemos ahora el himno 73. Te loamos, oh Dios, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:18. Hermanos, entonemos el himno 152, Jesús es la roca. Él es la roca
cuya obra es perfecta. Deuteronomio 32, 4. Jesús es la roca de mi salvación, Él es quien me libra de condenación. Jesús es mi fuerte, mi gran protector. Yo sé que soy hijo de todo su amor. Yo sé que soy hijo de todo su amor. Jesús me defiende de negra traición. Él lava las manchas de mi corazón. Jesús me rescata del mundo falaz. Me lleva a su seno de paz. Me lleva a su seno de paz. Por eso en mis horas de negro dolor, yo busco el consuelo de mi Redentor. Venid si por Cristo ser salvos queréis, al lado de Cristo lugar hallaréis. Su paz os ofrece, su paz Él los da. Aquel que le busca ser salvo podrá. Yo fui mucho tiempo esclavo del mal, mas hoy Jesucristo me dio libertad. Mas hoy Jesucristo me dio libertad. Jesús es la fuente de la redención. Él sana las llagas de mi corazón. Él sana al leproso, al ciego da luz. Por eso confío tan solo en Jesús. Por eso confío tan solo en Jesús. Y finalmente, entonemos el himno 171. ¿Con qué pagaremos? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios? Salmos 116, 12. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón.
recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Vamos a orar para dar inicio. Señor, te damos gracias porque nuevamente nos permites estar aquí reunidos para escuchar tu palabra ser predicada. Y te pedimos también para que me ayudes a mí, ayudes al expositor, a que la predicación sea una predicación fiel, que no salga ningún error de mis labios, sino que todo sea conforme a lo que está escrito, porque solo tu palabra es la que nos edifica. Te pedimos que también prepares nuestros corazones para poder escucharla, para poder aplicarla a nuestras vidas y para poder meditar en ella todo el tiempo. En el nombre de tu Hijo te oramos. Amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar asiento. Acompáñenme por favor a la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nos encontramos en un mundo en el que la verdad siempre es tergiversada, y esto ha sido así desde el momento en que el pecado entró a este mundo. Desde un principio, Satanás y muchos hombres impíos se han esforzado por tergiversar la verdad de Dios. Recordemos que fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva en el huerto: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Génesis 3, versículos 1, 4 y 5. Y esta fue la mentira que Adán y Eva creyeron en el principio, y el abrazo de esta mentira ha traído graves consecuencias que son notorias hasta nuestros días. Así que Satanás desde un principio ha querido engañar, y muchas personas, siendo imitadores de Satanás, el padre de mentira, quieren engañar a muchos tergiversando la verdad de Dios, pero principalmente tergiversando el mensaje del Evangelio. En la iglesia siempre ha existido el esfuerzo de parte de Satanás y de todos los suyos por tergiversar el Evangelio, y esto es claro cuando el apóstol Pablo se dirige a un grupo de pastores en Éfeso. En Hechos capítulo 20, versículo 29, vemos que Pablo le dice a ese grupo de pastores: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De manera que la mayor manifestación del ataque al Evangelio es no tanto el rechazo al mensaje, sino la tergiversación del mensaje. Este es un ataque que siempre va a estar presente, por lo que nosotros como iglesia siempre debemos estar vigilantes ante la tergiversación del mensaje del Evangelio. La tergiversación del Evangelio puede incluso brotar aún en medio de una iglesia que hoy por hoy sea considerada sana, o puede brotar también del corazón de un predicador que hoy por hoy sea considerado un predicador sano. Pablo lo dijo, lo acabamos de leer: de vosotros mismos, de ese grupo de pastores, hasta ese momento sanos, se levantarán
hombres que hablen cosas perversas. Es necesario entonces vigilar contra la tergiversación del mensaje del Evangelio, porque tales tergiversaciones van a tener además como objetivo arrastrar a los discípulos. Si usted y yo somos creyentes y somos discípulos, entonces permítame decirle que usted y yo somos objeto de las mentiras de aquellos que tergiversan el mensaje del Evangelio, pretenden arrastrarnos, hacernos mover a nosotros. Pablo lo dijo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que no vigilar ante las mentiras que pueden surgir aún en medio de nosotros como iglesia nos va a exponer a nosotros a la desviación del verdadero mensaje del Evangelio. Y eso pasó con los Gálatas. Pablo les escribió diciendo en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así que con el propósito de que nosotros podamos como iglesia blindarnos contra un mensaje del evangelio que es tergiversado, hoy vamos a estar considerando en base a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, el evangelio de Dios. Ese va a ser el título de este sermón, el evangelio de Dios. Y vamos a estar viendo a lo largo de todo el sermón cómo es que Pablo nos ayuda a entender lo que significa el evangelio. Él nos va a mostrar cómo es que el evangelio de Dios es definido. Y en base a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, vamos a ver que el evangelio es definido de tres maneras. Es definido primero por su propósito, es definido primero por su poder, luego sí es definido por su propósito y luego el evangelio es definido por su contenido. Y esas son las tres cosas que vamos a ver acerca del evangelio en este día. Vamos a ver primero entonces el evangelio y su poder. Y es que lo primero que podemos ver en el texto es que el evangelio se define por su poder. El texto dice, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así que antes de decir cualquier cosa acerca del mensaje del evangelio, se debe partir siempre de la realidad de que este es un mensaje poderoso. Si no se entiende que el mensaje del evangelio es poderoso, nunca vamos a poder entender el resto de cosas que giran en torno al evangelio, que están relacionadas al evangelio. Y Pablo deja ver que el orden con el cual el evangelio es definido tiene importancia. Y por eso él inicia afirmando que el evangelio es poderoso. Así que si nosotros queremos entender la definición del mensaje del evangelio, debemos iniciar diciendo que este es un mensaje poderoso. Ahora es necesario también profundizar en este entendimiento de lo que significa el poder de Dios que hay en este mensaje del evangelio. Cuando Pablo nos dice que el evangelio es poder de Dios, lo que está queriendo decir es que el mensaje del evangelio es poderoso en sí mismo. A lo que me refiero es que no hay nada por fuera del mensaje del evangelio que pueda añadirle poder al evangelio o que pueda restarle poder al evangelio o pueda alterar de alguna manera el poder que tiene el evangelio. Ni siquiera el poder del evangelio se adquiere por algo externo al evangelio. Pablo no nos está diciendo que el evangelio se convierte en poder de Dios. Él nos está diciendo que el evangelio es poder de Dios. Entonces el poder que hay en el mensaje del evangelio debe ser entendido no como uno que se obtiene por fuera del mensaje, sino como uno que está en el evangelio mismo. El poder de Dios está en el evangelio mismo. Y el evangelio es un mensaje poderoso en sí mismo. Pero ahora, ¿por qué nosotros podríamos decir que el evangelio es un mensaje poderoso en sí mismo? ¿Por qué podríamos decir que el mensaje en sí mismo no depende de nada externo a él para adquirir poder? Y la respuesta también nos la da el pasaje en el versículo 16, léalo conmigo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahí está la respuesta. Es poder
de Dios. La razón por la que el poder del Evangelio no depende a nada externo al mensaje es porque el mensaje del Evangelio es poder de Dios, es porque Dios es el dueño del Evangelio. El dueño del Evangelio es aquel que es todopoderoso. Por lo tanto, su mensaje también será conforme al poder del que es dueño. Todo lo que sea cierto acerca del poder de Dios, que es el dueño del Evangelio, también va a ser cierto con respecto al poder del Evangelio, porque no se pueden separar. Dios y el Evangelio son dos cosas que están unidas. El poder del Evangelio es igual al poder de Dios porque Dios es su dueño. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, y dice el Todopoderoso. Malaquías 3:6 lo complementa diciendo: yo Jehová no cambio. Entonces Dios es poderoso en sí mismo y el Evangelio procede del Dios que es todopoderoso. Por eso también podemos decir que el mensaje del Evangelio es poderoso en sí mismo y no depende en absoluto a aquello que está por fuera del mensaje del Evangelio. Y esta verdad nos puede llevar entonces a describir más detalladamente ese poder que hay en el mensaje del Evangelio. Piénselo, si el poder del Evangelio encuentra su origen en Dios, y todo lo que se puede decir acerca del poder de Dios también es cierto acerca del poder del mensaje del Evangelio, entonces podríamos decir que el poder del Evangelio se caracteriza por al menos tres cosas: por ser independiente, por ser inmutable y por ser perfecto. ¿Cuáles son las características del poder del mensaje del Evangelio? Es independiente, es inmutable y es perfecto. El poder del Evangelio es independiente porque, como veníamos mencionando, su poder no depende de las cosas creadas. Así como Dios no depende de la creación para ser Dios, ni necesita de la creación para ser Dios y para ser todopoderoso, así tampoco el Evangelio necesita de la creación o de hombre alguno o de expositor o predicador alguno para tener poder. El poder del Evangelio es independiente, pero también es inmutable. Y el poder del Evangelio es inmutable porque nada ni nadie podrá cambiar ese poder que tiene el mensaje del Evangelio. Por más que alguien se esfuerce en restarle poder al Evangelio, no va a poder. Por más que alguien se esfuerce en aumentarle poder al Evangelio, tampoco podrá. El poder del mensaje del Evangelio no puede cambiar porque Dios es su dueño y Dios no cambia. Yo, Jehová, no cambio, decía Malaquías 3:6. Y decíamos también que el Evangelio, el poder del Evangelio es perfecto. Así como no hay nada que pueda añadírsele a Dios porque Él lo tiene todo a la perfección, así tampoco puede añadírsele poder al mensaje del Evangelio. Leímos en Apocalipsis 1:8 que Él es el Todopoderoso. Y piense cómo podría añadírsele poder a Dios si Él mismo dice acerca de sí mismo que es todopoderoso. ¿Cómo se le añade poder a alguien que tiene todo el poder? Él ya tiene todo el poder, no se le puede añadir, lo tiene todo, es perfecto. Bueno, asimismo, el mensaje del Evangelio, el poder del mensaje del Evangelio es perfecto. ¿Por qué no se le puede añadir? Porque ya tiene todo el poder, porque su origen está en Dios. Así que podríamos decir que el Evangelio es entonces definido primero por su poder. Decíamos que este es un poder que procede de Dios porque Él es su dueño y que el poder del mensaje del Evangelio debe ser entendido como un poder independiente, inmutable y perfecto. Sin embargo, es triste que hoy muchos están dispuestos a modificar el mensaje del Evangelio supuestamente para añadirle poder con tal de que supuestamente el Evangelio sea aceptado en el mundo de hoy. Muchos hablan de culturizar el Evangelio, dedican sus cultos a dar supuestos testimonios poderosos, realizan campañas milagrosas con la intención de nuevo supuestamente de que la gente vea el poder de Dios y crea en el Evangelio, pero no se da cuenta que todo esto es malintencionado
y más bien es un pecado contra la independencia, la inmutabilidad y la perfección del mensaje del Evangelio, ¿por qué quisiéramos nosotros alterar el mensaje del Evangelio si el Evangelio tal como se nos es presentado ya es poderoso en sí mismo? Es un rebelde el que procura alterar el mensaje del Evangelio con tal de añadirle poder, está atentando contra el poder mismo de Dios, porque, como leímos en el texto, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no necesita ser alterado, no necesita ser culturizado, tampoco necesita de supuestas señales que además son falsas, hechas por hombres para que su poder sea manifiesto. El mensaje del Evangelio, tal como lo encontramos en la Escritura, ya es poderoso en sí mismo. Su poder no depende de la creación, no cambia, es inmutable y es perfecto, lo tiene todo. Así que pecan gravemente aquellos que procuran hacer todo tipo de cosas para supuestamente darle poder al Evangelio. Y más nos vale a nosotros como iglesia estar claros en que el Evangelio es definido primero como el poder de Dios, porque muchos terribles errores nos podríamos evitar si entendemos el poder que hay en el Evangelio. Así que, ¿cómo es definido primeramente el mensaje del Evangelio? Como el poder de Dios. Es un mensaje poderoso. Pero en segundo lugar, Pablo también nos muestra que el mensaje del Evangelio tiene un propósito. Dice en el versículo 16 de Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así como es importante iniciar definiendo el Evangelio como el poder de Dios, también es igual de importante continuar entendiendo cuál es el propósito del mensaje del Evangelio. Alguno podría tener muy claro que el mensaje del Evangelio es un mensaje poderoso en sí mismo y aún así no tener claro el propósito del mensaje del Evangelio y por lo tanto llegar a tergiversar el Evangelio por no entender el propósito. Así que entender el propósito del Evangelio es crucial si es que queremos entender lo que el Evangelio realmente es. Y lo primero que se nos dice en cuanto al propósito del mensaje del Evangelio es que Dios establece ese propósito. Así como el poder que tiene el Evangelio es el poder no de otro sino de Dios, así el propósito que tiene el Evangelio es establecido por Dios mismo. Dios no dirige su poder, según lo que vemos en el texto, hacia cualquier cosa por medio del mensaje del Evangelio. El pasaje no nos habla del Evangelio como si fuera el poder de Dios para cualquier cosa, en un sentido general, para todo, sino que más bien el texto nos dice que el Evangelio es poder de Dios para una sola cosa, es poder de Dios para salvación. Versículo 16. De manera que el propósito que Dios ha establecido al mensaje del Evangelio, ¿cuál es? Salvar. La salvación es aquello hacia lo que Dios dirige su poder por medio del Evangelio. Incluso permítame decirlo así, el poder que tiene el mensaje del Evangelio es únicamente para salvación. No tiene poder para hacer que nuestros problemas diarios desaparezcan, ni para arrebatarnos nuestras enfermedades, ni para hacernos prósperos materialmente hablando. Muchos se han dedicado a predicar el mensaje del Evangelio con el propósito de venderle al mundo la idea de que Dios quiere que el hombre tenga una vida más cómoda aquí en esta tierra, pero este no es el propósito del mensaje del Evangelio. Cualquiera que predique que el Evangelio tiene como propósito guiarle a usted hacia una comodidad terrenal, sepa desde ya que en realidad usted no estará escuchando el mensaje del Evangelio, está escuchando un evangelio raro, un evangelio diferente, como decía el apóstol Pablo a los Gálatas. El evangelio tiene poder de Dios únicamente para salvación. Pero ahora, ¿a qué nos referimos con que el evangelio tiene poder de Dios para salvación? Si la salvación no se trata de ser libre de enfermedades, ni de la pobreza, ni de la desaparición de los problemas que nos aquejan diariamente, entonces, ¿de qué trata la salvación que se nos menciona en Romanos 3:16? Bien, podríamos decir primeramente que esta salvación que se ofrece en el mensaje del Evangelio
trata de ser libres primero de la ira de Dios. ¿De qué trata la salvación que ofrece el Evangelio? De ser libres de la ira de Dios. Justo después de definir el Evangelio, en el versículo 18, allí en Romanos 1, Pablo nos habla acerca de eso. Él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Fíjense, él ya venía definiendo el Evangelio. Ya aquí habla de su poder, habla de su propósito, nos mostró su contenido y nos dice por qué no se avergüenza de toda esta definición del mensaje del Evangelio. Y la razón es porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres y Dios salva de esa ira por el mensaje del Evangelio. Todos los hombres en esta tierra, incluidos usted y yo, tenemos un problema. Y es que hemos cometido delitos ante los ojos de Dios, provocando el derramamiento de su ira. A menos que estemos en Cristo, va a ser inevitable que la ira de Dios se derrame sobre todos y cada uno de nosotros, pues todos somos pecadores. Romanos 3:9, todos están bajo pecado, todos. Absolutamente nada podrá librarlo a usted de la ira de Dios. Sus buenas obras no podrán, sus oraciones tampoco, su constancia en la iglesia no podrá, ni siquiera sus lágrimas por el pecado podrá librarle de la ira de Dios. Y es cierto que nosotros debemos obrar conforme a la Escritura y debemos llorar por el pecado, pero no debemos depender de nada de lo que nosotros hagamos para descansar en que somos salvos de la ira de Dios. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La Escritura es clara, mis hermanos. Las obras no tienen el poder para salvarle ni aún para reducir la ira de Dios que se derramará sobre usted si es que no está en Cristo. El camino a la salvación no es por medio de las obras. El camino a la salvación se encuentra en el poderoso mensaje del Evangelio. Él nos ha sido dado por Dios como su poder para salvación. ¿Quiere huir de la ira de Dios? Escuche el Evangelio. Y no solo escuche el Evangelio, abrace el Evangelio. Abrace el Evangelio con arrepentimiento. Es cierto que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero es poder de Dios para salvación no a todo aquel que lo escucha, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el Evangelio. Versículo 16, es poder de Romanos 1, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio no es poder de Dios para todo el que lo escucha, es para el que lo cree. Si usted está escuchando entonces el mensaje de salvación, no se quede con escucharlo, créalo, abrácelo, arrepiéntase genuinamente, porque Él nos ha sido dado por Dios para nuestra salvación, para el bien de nuestra alma. Y luego hablaremos acerca del contenido del Evangelio y allí veremos aquello en lo que usted debe creer, pero ahora confíe en que el Evangelio tiene el suficiente poder como para salvarlo de algo tan terrible como es la ira de Dios. No busque un camino a la salvación distinto al mensaje del Evangelio, porque lo único que va a hallar será condenación. La salvación de la ira de Dios no se obtiene por medio solo se obtiene por medio del poderoso mensaje del Evangelio y por abrazar este mensaje. Y solo aquellos que creen en el mensaje del Evangelio evidencian que el mensaje del Evangelio es poderoso para salvar. Pero además la salvación no solo consiste en ser salvo de la ira de Dios, sino que también consiste en una renuncia constante al pecado mientras esperamos que Dios nos redima por completo. Aquel que cree en el mensaje del Evangelio y por medio de la fe es libre de la ira de Dios, también es alguien que procura la libertad del pecado día a día. El que por el poderoso mensaje del Evangelio es libre de la ira de Dios que se derramará en el día de mañana, hoy
también procura la libertad del pecado. Vea lo que dice Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Tito 2, versículo 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nota entonces que huir de la ira de Dios va de la mano de huir al pecado hoy. Si usted espera ser libre de la ira de Dios, pero no procura huir del pecado, en realidad usted se está engañando en cuanto a su esperanza. La esperanza es aguardada verdaderamente solo por aquellos que hoy huyen del pecado, porque la evidencia de haber sido salvo de la ira de Dios se encuentra en la lucha contra el pecado. La salvación que nos enseña el Evangelio no es una salvación a medias, no es solo la salvación de la ira de Dios, también es la salvación del pecado. El Evangelio también tiene poder para capacitarnos a nosotros día a día para poder luchar contra el pecado. Así que el Evangelio de Dios también es definido por su propósito para salvar. Decíamos que el Evangelio tiene poder para salvar de la ira de Dios, pero también ¿de qué? Del pecado. Hoy nos capacita para poder luchar contra el pecado mientras aguardamos que el Señor nos venga a salvar. De manera que los que creemos en el Evangelio aguardamos entonces una esperanza mientras mortificamos nuestros pecados. Y podría decir que esta salvación que trae consigo el poderoso mensaje del Evangelio es la mayor manifestación del poder de Dios. Las maravillas que Dios hizo en el pasado ante los ojos del pueblo de Israel ciertamente fueron obras poderosas, fueron milagros grandes, pero nunca estos milagros ni estas obras tuvieron el propósito para salvar al pueblo. Usted notará que tras las maravillas de Dios y tras los milagros hechos por Dios, siempre al pueblo le sigue rebelión y castigo por su pecado. Vea lo que dice el Salmo 106, versículo 21. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. ¿Mostró Dios su poder con todas las señales que hizo en Egipto? ¿Mostró Dios su poder para abrir el mar para que su pueblo pueda pasar en medio de él? ¿Mostró Dios su poder cuando cerró el mar en el momento en que los enemigos venían persiguiendo al pueblo? Por supuesto que sí. Pero ¿sirvieron estas señales para transformar los corazones y salvar a los pecadores de la ira de Dios? El Salmo nos dice que no. Antes se olvidaron de Dios y volvieron al pecado y luego recibieron castigo. Pero menos mal, gracias a Dios, tenemos el mensaje del Evangelio, que ese sí es poderoso para salvar. El mensaje del Evangelio sí manifiesta su poder a todo aquel que cree. Los grandes milagros no pueden convertir el alma, pero el mensaje del Evangelio sí tiene el propósito y hasta el poder de salvar. Marcos 16, 15 al 16 dice: Id por tanto al mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. Según el pasaje, ¿qué necesita usted antes de creer para ser salvo? ¿Se necesita contemplar milagros? ¿Necesita primero escuchar testimonios poderosos? No, Cristo enseñó que usted y yo primero necesitamos escuchar el Evangelio si queremos ser salvos. Así que qué terrible mal hacen todos aquellos que dedican todo un culto a una exposición de testimonios personales, a charlas motivacionales, a supuestos milagros. Ellos creen que están haciendo todas estas cosas para poder salvar a su audiencia, para poder salvar a todos los que están viendo y escuchando ese tipo de cosas.
Pero ¿no cree usted, en base a todo lo que hemos visto en la Escritura, que en lugar de ofrecer la salvación lo que están haciendo es encubrir aquello que es lo único que es poderoso para salvar? Quizás ellos crean que sus intenciones son buenas cuando hacen todo este tipo de milagros, pero al final lo único que hacen es perjudicar el alma. Ya sabemos entonces que el Evangelio es poderoso en sí mismo y que tiene un propósito, solo uno: salvar de la ira de Dios y del pecado. Pero ¿cuál es entonces el contenido del verdadero Evangelio? ¿Cuál es ese contenido del Evangelio que tiene poder para salvar? Y esto nos da paso a nuestro último punto de nuestro sermón. Así como es de importante conocer el poder y el propósito que tiene el Evangelio, también es importante conocer el contenido. El contenido del Evangelio, de hecho, va a ser aquello que nos va a ayudar a identificar si lo que estamos escuchando es realmente el Evangelio de Dios. Si el contenido del Evangelio que estamos escuchando no es el que la Escritura define, entonces lo que escuchamos no es el verdadero Evangelio, no es poderoso y no es para nuestra salvación. Usted podría sentir el poder de Dios al ver o escuchar ciertas cosas en otras iglesias, pero el poder del Evangelio no se define por lo que usted ve ni por lo que usted siente, sino por lo que la Escritura dice acerca del mensaje del Evangelio mismo. El texto de nuestro sermón precisamente nos muestra el contenido del mensaje del Evangelio. Dice el versículo 17, Romanos 1, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primeramente se nos dice con claridad que el Evangelio contiene la exposición de la justicia de Dios. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios es el tema central del Evangelio. Si no hay exposición de la justicia de Dios, no hay exposición del Evangelio. Pero este poderoso mensaje que es para salvación no solo revela la justicia de Dios, sino que también revela la manera en que la justicia de Dios es recibida por el pecador. Por eso el texto continúa diciendo, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De manera que el poderoso mensaje del Evangelio, que es para salvación, contiene, según nuestro texto, dos cosas. Contiene exposición de la justicia de Dios y contiene exposición de ese medio por el cual recibimos la justicia de Dios. Consideremos primero la justicia de Dios misma, esa justicia que es expuesta en el Evangelio. Y cuando se nos dice que el Evangelio expone la justicia de Dios, nosotros podríamos llegar a pensar rápidamente que el Evangelio trata de mostrarnos cómo Dios da el pago a cada uno conforme a sus obras, cómo Dios da el justo pago a cada uno. Podríamos pensar que el Evangelio trata de cómo Dios hace que al bueno le vaya bien y que al malo le vaya mal. Pero de eso no trata el Evangelio. No es a ese tipo de justicia que se refiere el pasaje. De hecho, si el Evangelio tratara de cómo Dios da el justo pago a cada persona, entonces el Evangelio se limitaría a exponer más bien la condena que nos espera a todos, porque todos hemos obrado pecaminosamente. Ya vimos en un pasaje en Romanos 3 que todos estamos bajo pecado, que no hay justo ni aun uno. Así que si el Evangelio tratara de cómo Dios da el justo pago a cada uno conforme a sus obras, el Evangelio no sería el mensaje para salvación, sería el mensaje para condenación más bien. El Evangelio no revela la justicia de Dios en un sentido retributivo. Más bien, el Evangelio revela la justicia de Dios en el sentido de que se nos enseña cómo es que un hombre pecador e injusto llega a ser declarado justo ante el trono de Dios.
¿En qué sentido nos enseña el Evangelio la justicia de Dios? En el sentido de que nos enseña cómo es que un pecador injusto puede llegar a ser declarado justo ante el trono de Dios. Recuerde que todos vivimos con el gran problema del pecado y el gran problema del pecado nos hace injustos, dignos de la condena de Dios. Romanos 3:10, de nuevo, no hay justo ni aún uno. Todos estamos incluidos aquí. Si Dios abriera el libro de su ley y nos pagara conforme a nuestra obediencia a la ley, entonces seríamos inmediatamente aplastados por su ira porque claramente no obedecemos la ley. La ley no va a saber hacer otra cosa sino señalar cuáles son nuestros deberes y condenarnos por no ajustarnos a esos deberes. Pero en el Evangelio se nos muestra cómo un hombre que no se ajusta a la ley de Dios puede aún así ser declarado como justo o inocente, libre de pecado por Dios mismo ante su trono. ¿No es el Evangelio entonces algo maravilloso? Si se nos muestra lo imposible, si el Evangelio nos revela lo que es imposible, un pecador siendo declarado justo ante Dios por Dios mismo, por un Dios que es justísimo. ¿Cómo pudo un ladrón en la cruz ser tan privilegiado como para escuchar de la boca de Cristo mismo esas consoladoras palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso? Era un ladrón. ¿No debió más bien ser condenado por Cristo? Bueno, el Evangelio nos muestra, nos revela cómo es que terribles pecadores pueden ser declarados inocentes por Dios. Y en el Evangelio se nos revela que la inocencia o la justificación ante Dios solo puede ser alcanzada por la obra de Cristo. Esa es la base sobre la cual un hombre pecador es declarado justo ante Dios, la obra de Cristo. Esto nos revela el Evangelio. Nosotros no podemos, ya hemos repetido muchas veces, no podemos hacer absolutamente nada para poder pasar de pecadores a inocentes ante el trono de Dios, pero Cristo fue enviado por el Padre a este mundo para que Él pague por el castigo de muchos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La obra de Cristo es la razón por la que un pecador arrepentido puede ser contado como inocente ante el mismísimo trono de Dios. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Colosenses 2:13 y 14, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en ¿dónde? En la cruz. Así que esto es lo que contiene el mensaje del Evangelio. Expone que un pecador puede ser tenido como inocente ante el trono de Dios únicamente sobre la base de la obra de Cristo. Pero además, el Evangelio también nos muestra el medio por el cual el pecador recibe este beneficio. Es cierto que Cristo es el que obró en la cruz para salvar pecadores. Es cierto que Él se encarnó, murió, resucitó para nuestra salvación, pero no podríamos decir que alguien es inocente ante el trono de Dios a menos que esta persona haya creído en el mensaje del Evangelio. La inocencia ante Dios no la obtienen, de nuevo, los que escuchan el mensaje del Evangelio. La inocencia la reciben efectivamente aquellos que creen en el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es poderoso para salvar ¿a quiénes? Al que cree. Así que la base sobre la cual un hombre es declarado inocente es la obra redentora de Cristo, pero el medio por el cual un hombre pecador recibe esa inocencia de parte de Dios es la fe. No importa cuán constante sea usted en sus oraciones, ni cuán constante sea usted en asistir a este lugar, ni cuán constante sea usted en escuchar la fiel predicación del Evangelio. De hecho, no importa cuánto sabe usted del Evangelio.
Nadie podrá recibir la inocencia de parte de Dios a menos que confíe que Cristo es suficiente para cubrir todos sus pecados. No solo debe usted saber del Evangelio, ni aceptar el Evangelio o escuchar el Evangelio, sino que también debe usted tener fe en el mensaje que se le predica, confiar en este mensaje y descansar por completo en su mensaje. Usted debe creer con arrepentimiento en el mensaje del Evangelio si es que en realidad quiere ser salvo. El mensaje del Evangelio contiene un llamado a la fe en Cristo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No hay vida si no hay fe en el mensaje del Evangelio, si no hay fe en el mensaje que le dice que Cristo es suficiente para cubrir todos sus pecados. Así que concluyamos recordando todo lo que hemos aprendido en base a Romanos 3, versículos 16 y 17. Voy a leer el pasaje nuevamente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aprendimos que este pasaje nos define el mensaje del Evangelio. Aprendimos que el Evangelio de Dios es definido por su poder, también es definido por su propósito y también es definido por su contenido. Dijimos que el poder del mensaje del Evangelio viene de Dios y que por lo tanto es un poder independiente de lo creado, inmutable y perfecto. Dijimos también que el Evangelio es definido por su propósito, que su único propósito es salvar, no ofrecerles comodidades terrenales, sino salvar. Y por último dijimos que el contenido del mensaje del Evangelio es básicamente la obra de Cristo, pero también que el mensaje del Evangelio le muestra a usted cómo es que puede obtener el beneficio de la inocencia que viene de Dios. Ahora, si se da cuenta, la fe en el verdadero mensaje del Evangelio es algo crucial. Si usted no tiene fe, no tiene vida. Si no tiene la fe que justifica, no va a poder vivir, porque el justo vivirá por la fe, dice el pasaje. Usted debe preguntarse entonces, ¿hay verdadera fe en mí? No se pregunte si es que está de acuerdo con el mensaje del Evangelio. No se pregunte si es que usted sabe todo lo que el Evangelio contiene. Pregúntese, ¿hay verdadera fe en mí? ¿Confío en eso que tanto sé? También cuando cumple con sus deberes, cuando ora, cuando asiste a este lugar, cuando escucha sermones, cuando estudia, escudriña. Pregúntese, ¿me siento justo porque cumplo con estas cosas? ¿O mi justicia descansa solo en Cristo? Si sus deberes le hacen sentir justo, entonces usted no está descansando en el mensaje del Evangelio. Y en usted entonces no hay vida. Cumpla con sus deberes cristianos, pero no considere o no se considere a sí mismo como un inocente ante Dios porque usted cumple con todo esto. O porque usted sabe todas estas cosas. Porque usted es reformado. Confíe por completo en Cristo y Él será su justicia. Ahora, si usted confía en el mensaje del Evangelio por completo, examine qué clase de Evangelio cree usted. ¿Ha confiado en el Evangelio que le ofrece comodidades? ¿Ha confiado en el Evangelio que le promete sanidades, prosperidad? ¿Ha confiado en mensajes motivacionales que son vanos? Entonces quizá usted tenga una fe entregada, pero no hacia lo que debería estar entregada. Usted tiene una fe que está fundada sobre la arena si no cree el verdadero Evangelio. Pronto, si usted continúa con esa fe, vendrá la lluvia, los ríos,
los vientos, y su fe le hará caer muy bajo si es que su confianza está puesta en un falso evangelio. Sea diligente entonces en examinar si su fe es verdadera, pero también en examinar si su fe está puesta en el verdadero mensaje del evangelio, en Cristo. Recuerde que el evangelio trata de Cristo, no de las cosas de este mundo, no de las comodidades, trata de Cristo y de lo que Él ha hecho para darnos su justicia. Y por último, mis hermanos, si hemos escuchado el evangelio, si hemos recibido el verdadero mensaje del evangelio, si Dios nos ha beneficiado a nosotros con la salvación por el llamado del verdadero mensaje del evangelio, ¿no deberíamos entonces también procurar vivir y compartir este mensaje? Las iglesias que predican el falso evangelio abundan, pero nosotros hemos sido favorecidos con el verdadero mensaje del evangelio, el que es para la salvación. ¿Cómo podríamos quedarnos callados entonces? Mis hermanos, saber definir el evangelio no es suficiente, también hay que saber compartirlo y vivirlo. Pablo nos enseña acerca del evangelio definiéndolo como un mensaje poderoso que tiene propósito para salvar y que revela la justicia de Dios, pero también Pablo muestra qué es lo que produce todas estas verdades en su vida. Él no se queda con la definición. Dice Romanos 1, versículo 15 y 16, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y ahí es donde entra nuestro pasaje, porque no me avergüenzo del evangelio. No te avergüences del evangelio que te ha salvado, iglesia. Cumplamos con la comisión que Cristo nos ha dado y prediquemos el verdadero mensaje del evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque primeramente nos has dado a tu Hijo, lo has enviado a este mundo para sufrir en nuestro lugar. Le has dado poder para poner su vida y luego para también tomarla de vuelta y comprar nuestra salvación. Y también a nosotros nos has dado tu mensaje, el que es poderoso para salvarnos, el que nos capacita para luchar contra el pecado día a día. Y te pedimos que seamos conscientes de lo que significa recibir este mensaje, que podamos vivirlo y que también podamos compartirlo sin vergüenza alguna. En el nombre de tu Hijo te oramos y te damos gracias. Amén.